Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Valls Valverde y transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me acompaña en la producción Nahuel Becoli de Angelo. Hola Nahuel. Hola Cristian, muchas gracias por esta introducción y gracias a todos los que nos escuchan vía YouTube, Telegram, Spotify y otras redes sociales. Hoy nos referiremos a las elecciones de Ecuador, con la reelección del presidente Noboa, sus retos y sus obligaciones. 4 años que inician desde el 24 de mayo de 2025 hasta el 2029. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Efectivamente, el presidente Daniel Noboa fue reelegido en las elecciones presidenciales de Ecuador celebradas el pasado 13 de abril de 2025. Y pues en esta segunda vuelta hubieron algunas novedades. Tal cual, novedades se queda corto de hecho, porque a todo esto y para iniciar con buen pie, y antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, Cristian, ¿de qué contexto venimos en estas elecciones? Bueno, al ser yo ecuatoriano, estoy muy enterado de lo que sucede en mi país. Noboa, que representa la fuerza de las derechas en el país, obtuvo el 55,63% de los votos, superando a su rival, Luisa González, quien alcanzó el 44,37% como la fuerza progresista y de izquierdas en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral, que es la entidad oficial de elecciones, proclamó oficialmente a Noboa como el ganador, con una participación ciudadana que rondeaba el 83,73% de los votantes y que contó con la observación electoral de la Organización de Estados Americanos y por supuesto la Unión Europea, en la que Luisa González denunció, hay que reconocer esto, ella denunció un fraude electoral y solicitó un recuento de votos, Nahuel. Pero la Unión Europea, tanto como la Organización de Estados Americanos, que estaban afiliadas como entidades observadoras y enviaron a sus delegados, calificaron a las elecciones como libres, justas, rechazando las denuncias de el fraude. Las impugnaciones presentadas fueron desestimadas por el Tribunal Electoral, que consideró infundadas las acusaciones, cerrando así todas las vías legales para revertir estos resultados. Y este 24 de mayo, día de la batalla de Pichincha, que entregó la completa libertad e independencia a Ecuador, Daniel Noboa toma el mando por 4 años tras haber asumido una presidencia en el año 2023 mediante elecciones anticipadas y ser algo controvertida, especialmente por el conflicto armado interno que vive Ecuador. Muchas gracias por esta introducción. Al fin y al cabo, como es normal en todas las elecciones, todos los candidatos presentan una serie de ofrecimientos y de promesas electorales. ¿Nos podrías resumir un poco la campaña de Noboa en ese sentido? Efectivamente, Nahuel. El presidente Noboa ha hecho varios ofrecimientos. Durante su campaña en las elecciones de 2025, Noboa presentó un plan de gobierno centrado en, número 1, la seguridad, el desarrollo económico y la modernización del Estado. Pues el tema que más afecta a los ecuatorianos es la inseguridad y la conflictividad dentro del país. Y el segundo, el desarrollo económico, que va muy mal y está muy trancado. En materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se comprometió el presidente Noboa con el fortalecimiento del bloque de seguridad a través de la implementación de una estrategia para reducir la violencia criminal y el narcotráfico que inundan al país, incluyendo la cooperación internacional, ya sabemos, con países aliados como los Estados Unidos de América, con quien tiene relaciones Quito-Washington, Canadá, Francia, Italia y por supuesto España,
donde el presidente Noboa ya ha tenido acercamientos con el gobierno español, principalmente con la corona española. También ha ofrecido una reforma al sistema penitenciario, y esto sí que es urgente, 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 pues el sistema penitenciario está atravesando la peor crisis de la historia del Ecuador. Ha ofrecido la construcción de 2 nuevas cárceles de máxima seguridad y programas de reinserción social para evitar la reincidencia delictiva. Pues recordemos que construir cárceles no es suficiente. No se trata de encerrar a toda la población o a un gran número de población, sino evitar esa reincidencia, generar oportunidades. También en el tema de modernización de las fuerzas del orden, el presidente ha ofrecido el equipamiento, tecnología avanzada, drones y escáneres en las fronteras y los puertos, de donde sale la droga y el comercio ilegal y donde se lava el dinero, entrega de bonos extraordinarios a los uniformados. Estamos hablando de presupuesto para los militares, para la naval, para las fuerzas aéreas y para las fuerzas policiales, Nahuel. Gracias por estas breves pinceladas, temática por temática, pero si me lo permites, a mí me gustaría ir un poquito más en profundidad y en un primer lugar me gustaría abarcar el ámbito económico. ¿Cuáles son los ofrecimientos del presidente en esta materia? Exactamente, en materia económica el presidente se ha propuesto un crecimiento económico que alcance el 4% de la economía del país. Este parece un valor un valor reducido, pero realmente es muy significativo en una economía que no crece, que está en recesión y está estancada, mediante el impulso a sectores estratégicos como el turismo, la agroindustria y la economía digital, también mediante la promoción de la economía circular. Recordemos entonces que el turismo se ha de impulsar internacionalmente, siendo Ecuador el país de los 4 mundos, la agroindustria, que es la industria grande que tiene Ecuador, camarones, pescados, el petróleo, productos primarios, el cacao, el café, y también la promoción de economía circular para crear estos sistemas inclusivos donde mayor población participe de la economía. También ha ofrecido un apoyo a los emprendedores y microempresarios. Presidente Noboa, esto es muy importante, y si usted nos escucha, sus ministros y los ciudadanos ecuatorianos sepan que el presidente ha ofrecido a los emprendedores y microempresarios la entrega de bonos de $1,000 a jóvenes emprendedores con ingresos menores de $25,000 anuales y créditos con datas preferenciales para la creación de empresas. No tenemos el número de a cuántos jóvenes, no sabemos a quiénes se va a entregar, cómo se lo va a entregar. Es importante tener esta información. Ojalá cuando la tengamos sepamos comunicar a la audiencia. También habló de una sostenibilidad fiscal mediante el aumento del IVA. Ha de incrementar el impuesto al valor agregado para financiar la declaración del conflicto armado interno. El presidente va a invertir en el conflicto interno, para eso ha de elevar el IVA de los ciudadanos y garantizar la provisión de los servicios públicos esenciales, Nahuel. ¿Me permites, de hecho, hacerte una pregunta en esta misma línea? Un tema que se lleva arrastrando muchos años es la política relativa al petróleo. ¿Me podrías decir un poco cómo está el tema? Sí, en el tema petrolero y la explotación del crudo es bastante difícil porque la región amazónica, uno de los mundos del país es la región amazónica, es la explotada, y esta región es bastante pobre y ausente del Estado. Me refiero a infraestructura, educación, salud, y es de donde se extrae el crudo, el petróleo, que luego va a las refinerías. En periodos anteriores se construyeron refinerías dentro del Ecuador para que no salga fuera y se refine y se exporte la materia más fina, o sea, el producto, el derivado del petróleo. En este sentido, será prudente que el presidente Noboa descentralice la explotación de ese crudo para que vaya al sector amazónico, para que vaya a otras áreas del Ecuador y no únicamente a Quito y Guayaquil, que son las grandes ciudades. También considerar que el modelo de explotación es mixto. Transnacionales se explotan en Ecuador bajo autorización del Estado, y que la empresa nacional pues comparte campos con empresas internacionales, con lo cual
no todo gana el Estado. Las empresas internacionales se llevan los resultados de esa explotación, entregando al Estado unos acuerdos mínimos o medios que no tengo la información ahora, pero saber que es muy importante para el Estado ecuatoriano hacer que esos recursos que son explotados del Ecuador con empresas internacionales, negociar para que los recursos se queden en el país, porque el petróleo está a la baja y es un recurso que hoy por hoy no está generando mucho ingreso al país. Te agradezco esta aproximación en materia económica y ahora te cambiaré de tema. Háblame un poco sobre las promesas y los ofrecimientos en materia de infraestructura y vivienda. Y en materia de infraestructura y vivienda, el presidente ha prometido mejorar la red vial. Ha dicho que es importante la ejecución de un plan anual de inversiones para construir y rehabilitar carreteras, para rehabilitar las carreteras del país y modernizar los puertos y aeropuertos. Recordemos que estos aeropuertos fueron hechos en el periodo de Rafael Correa en el año 2012, 2013, 2014 y no han recibido la modernización, la compra en infraestructuras. También los puertos, las carreteras se están destruyendo. Requieren este plan de inversiones y este mantenimiento y esta ampliación de infraestructura del Ecuador que data del año 2012, 2013, 14 y 15, pero que de ahí no se ha invertido más en expansión y mantenimiento de esta infraestructura. También ha ofrecido el acceso a vivienda digna, programas con enfoque social, ha dicho el presidente Noboa, y mejores condiciones de financiamiento para las poblaciones vulnerables. No sabemos en qué aterriza eso, pero antes de pasar también tendríamos que revisar en este sentido salud y educación, que el presidente dijo que habría un acceso universal a la salud. Es verdad que el sistema ecuatoriano cuenta con un sistema universal de sanidad, pero actualmente el sistema sanitario está en crisis, completa crisis, no abastece porque faltan médicos, falta contratar especialistas y también falta ampliar la infraestructura del país. Los hospitales son los mismos de hace 10 años atrás. No se han construido nuevos hospitales ni se han ampliado. Ha prometido el presidente Noboa el fortalecimiento de este sistema de salud pública que existe con especialistas, con una campaña de vacunación, con programas de prevención de enfermedades y una reforma educativa, eliminando el examen de admisión a universidades, amigas y amigos. Esto es muy importante porque esta es la promesa del presidente, pero conocemos que las universidades públicas están llenas y que la demanda es muy grande. Se necesitan más universidades. Ha prometido la entrega de 100,000 becas para aprender inglés y también la promoción de la educación intercultural y bilingüe. También recordar a la audiencia, quienes nos ven y nos escuchan, que Ecuador es un país multicultural y plurinacional. Tenemos varias nacionalidades en Ecuador, varias lenguas, al igual que España, somos en eso parecidos a España, y se respetan las autonomías y las naciones que coexisten en el Estado ecuatoriano. Dos temas muy interesantes. Ahora vamos a salir un poco del ámbito únicamente nacional para hablar de un problema que abarca a todo el mundo, pero que también obviamente ampara a Ecuador. Háblame sobre materia de medio ambiente y energía, cómo están enfrentando y cuáles son las propuestas relativas al cambio climático. Allí el presidente se ha comprometido con generar un plan maestro de electricidad. Recordemos que Ecuador vivió una crisis energética y que en pleno siglo XXI, un año atrás, estábamos hablando del año 2024, se racionalizó la energía. Había apagones de 8 y 9 horas en Ecuador, algo que hemos vivido en España una vez y que nos hace despertar alarmas. Eso se quiere evitar. El presidente ha ofrecido generar 7,404 megavatios nuevos hasta el año 2032, principalmente a través de inversiones privadas, dice él. Inversiones privadas y alianzas públicas privadas. No ha detallado qué tipo de energía. Ha dicho que es energía sana, energía verde,
pero no ha precisado, porque Ecuador cuenta con unas infraestructuras detenidas muy, muy grandes de hidroeléctricas que debe retomar este gobierno. También ha hablado de una transición energética, el fomento del uso de las energías limpias y la autogeneración de energía por parte del sector privado. Está depositando el sector energético en las empresas privadas, lo cual evaluaremos quizás en otro programa qué tan correcto, qué tan pertinente es depositar en la empresa privada la energía nacional y la energía que todos usamos. Ahora, estando en el penúltimo apartado, permíteme también abarcar el tema de la política de gobernanza y transparencia, una de las políticas que siempre se ha estado comentando en todas las legislaturas. Sí, en el tema de gobernanza y de transparencia, Nahuel, el presidente ha ofrecido reformas constitucionales. La campaña es una reforma a la constitución ecuatoriana. Sabemos que es una constitución muy avanzada y progresista. Quiere limitar algunos artículos de esta constitución. La propuesta de generar una asamblea constituyente para modificar la constitución ecuatoriana incluye la eliminación del quinto poder del Estado. Ecuador cuenta, además de los 4 poderes, el poder presidencial ejecutivo, el poder parlamentario legislativo, el poder electivo de participación social, cuenta el poder, me falta el judicial, el poder judicial, cuenta con el quinto poder. Se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través del cual la ciudadanía escoge representantes de participación ciudadana. Ahí participan muchos pueblos indígenas, muchos colectivos, sindicatos, etc. Entonces, es un tema que lo veremos en su campaña de reforma constitucional, porque tiene que tener un referéndum, un plebiscito para aquello. También ha ofrecido una cero tolerancia a la corrupción, la implementación de plataformas digitales para transparentar la gestión pública y el uso de análisis de Big Data para identificar patrones sospechosos en temas de corrupción. Como no podía ser de otra forma, permíteme para terminar el programa hacer 5 céntimos sobre cómo evalúas el tema de los derechos humanos, el epicentro de este podcast. El presidente Noboa ha prometido trabajar por los derechos humanos y ahí tenemos una deuda muy, muy grande. En este año los derechos humanos son los que más han retrocedido en Ecuador. Tenemos el tema de las desapariciones. Ecuador era un país, una isla de paz, donde existió en el pasado 3 o 4 desapariciones y se luchó mucho para que esto no se repita. Hoy tenemos 32 personas desaparecidas y en búsqueda en Ecuador, personas desaparecidas y también violaciones flagrantes a los derechos humanos, como el caso de los niños de las Malvinas en Guayaquil, donde la militarización ha afectado el clima, el ambiente normal. Un estado de derecho limitado y restringido en Ecuador. La militarización ha afectado al país. También debemos reconocer en esto las restricciones a la libre circulación, a la libre asociación, al libre tránsito, al disfrute pleno de la sociedad por los llamados estados de excepción, estados de emergencia que suceden. Esperemos que en este año el presidente reduzca esos estados de excepción. También la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, que la planificación del Estado debe ir conjunta. Para ello, Naciones Unidas trabaja directamente con el gobierno ecuatoriano y en una deuda muy, muy grande que la entregamos a todos, ¿no? Al Parlamento ecuatoriano, pero también que está en manos del Ejecutivo, promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Código Orgánico de los Niños, Niñas y Adolescentes para aterrizar la convención que proteja a niños, niñas y adolescentes en Ecuador, en un país donde suceden muchas violaciones a menores, en un país donde hay agresiones, violencia física hacia menores. Es muy importante este código de la niñez y pues sería la deuda que tiene el presidente con el país. Después de todo este interesante programa, queremos agradecer, como no, a UAB Media por las facilitaciones para la transmisión y producción de Derechos a Boca. También gracias a UAB Radio, y recuerden que nos escuchan vía online y en el 100.3 FM.
Así es, Nahuel, y también queremos dar gracias a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, con quienes trabajamos y podemos crear estos contenidos. En la investigación procede de lo que hace la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, así también su colectivo de ANUEC aquí en España. Y quiero también agradecer a la radio de la UTPL, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja, que a partir de esta semana empieza a difundir nuestro programa en el Ecuador continental y en toda la región americana los días lunes. Entiendo que ellos transmitirán los días lunes, así que atentos a UTPL Radio, Radio UTPL, y pues decir a quienes nos siguen, quienes nos escuchan por las redes sociales, que no se olviden de darle like, de suscribirse y compartir este programa para que más personas nos vean y nos sigan. Recordarles finalmente que yo soy Cristian Báez Valverde. Y yo soy Nahuel Becolidangelo. Y esto ha sido Derechos a Boca. Será hasta una próxima emisión.